אוקיי, אז ערב טוב לכולם, אנחנו ממש ממש שמחים, פרופסור פסיג, לארח אותך איתנו, ומודים לך על הנכונות. אתה נמצא בניו יורק, בעצם זה מסביב לכדור הארץ המפגש הזה, כי אני בישראל, אבל יש איתנו מאמריקה הלטינית. פרופסור פסיג הוא חוקר עתידים שמתמחה בחיזוי טכנולוגי, חברתי וחינוכי, ונחשב ליחיד במדינת ישראל, מחזיק בתואר שלישי בחיזוי, ואנחנו ממש ממש מתרגשים לארח אותך איתנו. חימנה? Buenas tardes, buenos días a todos. Ahora vamos a comenzar con la presentación de David Pasig, a quien le agradecemos muchísimo estar presente hoy en la propuesta de EGI Network, una propuesta que abrimos a otras instituciones educativas, otras organizaciones. Lo que les voy a recordar es que esta es una actividad en la que el profesor Pasig hablará en hebreo, y nosotros, quienes quieran escucharlo en idioma español, tienen que presionar en la parte inferior de su pantalla donde dice interpretación o interpretation y elegir el canal en el que quieren escuchar la conferencia. Si quieren escucharlo en español, entonces presionarán donde dice español. Si quieren escuchar en hebreo, lo harán en hebreo y presionarán donde dice hebreo. Y entonces luego van a mantenerse en ese canal durante toda la conferencia para poder escuchar cuando se hablen los diferentes idiomas. Y recomendamos que hagan clic donde dice silenciar el idioma original o mute original audio, ¿ok? Entonces esas son como las indicaciones para no perderse nada de esta actividad y estar escuchando todo lo que diga el profesor. Y creo que eso es todo. Le agradecemos a Orna Stoliar que hoy nos acompaña en la interpretación de esta conferencia, y por supuesto a cada uno de ustedes que se ha sumado a esta actividad, así que bienvenidas, bienvenidos. Ronit. David, בבקשה. Muy bien. Buenas noches. Lo que voy a tratar de hacer en esta próxima hora es darles una visión a vuelo de pájaro del siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el mundo judío. No es fácil hacerlo, hacer una investigación con 100 años de perspectiva, pero es lo que trato de hacer con ustedes hoy. De todos modos, si no alcanzamos y si tienen preguntas, les sugiero que en primer lugar las escriban en el chat. Tendremos tiempo solo de tratar algunas preguntas y tal vez les daré también material de lectura para que puedan aprovecharlo. Algunas palabras sobre la futurología. Lo llamamos en la investigación de los futuros, porque hay muchos futuros, son infinitos. Y lo que tratamos de hacer es organizar estos futuros y hablar de algunas probabilidades. Investigar el futuro no significa saber exactamente qué sucederá. ¿Quién puede saber qué pasará más adelante? El objetivo de esta investigación no es conocer el futuro, sino mirar al presente desde el futuro. Para entender el presente, siempre nos dicen que tenemos que estudiar el pasado. Nosotros decimos que para entender el presente, tenemos que mirarlo también desde el futuro. Y todo el objetivo de esta investigación es mejorar nuestro presente. Recuérdenlo a lo largo de toda esta ponencia. Y finalmente, voy a decir muchas cosas, pero yo creo que nadie sabe exactamente qué pasará. El objetivo es tratar de ver qué podemos hacer hoy en día
para mejorar lo que nos parece que sucederá en el futuro. ¿Cómo lo hacemos? Hay muchos métodos de investigación, sobre todo en este ámbito de investigación de la futurología. Hay otra rama de la investigación, que es la investigación de sistemas. Tratamos de entender cómo funcionan los sistemas, cuál es la lógica interna que los impulsa a desarrollarse. Cuando descubrimos la lógica de un sistema, podemos decir cuál será la próxima etapa en ese sistema. Hay muchísimas metodologías y sistemas de investigación que nos ayudan a entender estos sistemas que nos atañen a todos. Después de esta breve introducción, quiero decirles en primer lugar, hablar de un contexto histórico de esta época en la que vivimos, desde el punto de vista de los judíos, por supuesto. En este contexto quiero llevarlos atrás en el tiempo y en algún momento iremos varios años atrás, después saltaremos 100 años hacia adelante para entender la peculiaridad de esta época que nos ha tocado vivir. Veamos ahora algunas de las preguntas más importantes de la futurología, que es la variable demográfica. El destino de cada uno de nosotros depende de la demografía, que impone quiénes serán sus hijos y qué enfermedades tendrán y qué economía habrá. Todo deriva de la demografía en la que estamos sumidos. Veamos entonces la demografía judía y con una mirada a vuelo de pájaro desde arriba. Hace unos 3000 años, exactamente en tiempos del rey David, se estimaba que en Israel había en aquel entonces más o menos 300.000 judíos. Desde el punto de vista científico, la visión religiosa es distinta, por supuesto. La sociedad judía se fue desarrollando y la suposición es que en el año, hace 700 años aproximadamente, había, que es la época de la Edad de Oro en España, había a lo sumo 1 millón de judíos en el mundo entero. 70% de ellos vivían en España. No en vano se trató de una época de oro para el pueblo judío. Hace 500 años se produjo la expulsión de España y unos de los 700.000 judíos que vivían en España se fueron unos 300.000 y unos 400.000 quedaron y se transformaron en españoles, portugueses, etc. Eso fue hace 500 años. Hace 200 años, en el mundo judío, en todo el mundo judío, había aproximadamente 3 millones de judíos. En realidad, nos tomó muchísimo tiempo, 3000 años, hasta que de alguna manera crecimos y pasamos a ser una cantidad significativa de gente. Pero en poco tiempo, desde principios del siglo XIX hasta mediados del siglo XIX, unos 140, 150 años, el pueblo judío hizo algo insólito. Llegó de 3 millones a unos 18 millones aproximadamente. En ese tiempo, la población del mundo era de más de 3.000 millones de personas, de 1.000 millones de personas a 3.000 millones, eso se triplicó. Y el pueblo judío creció en 6 veces. Por supuesto, esto creó un problema porque no había ningún sistema que pudiera absorber ese crecimiento en ese ritmo y se produce, el sistema que genera una reacción que fue en este caso la Shoah. Señalamos la Segunda Guerra Mundial como la mitad del pueblo judío en Europa fue exterminada, 1/3
del pueblo judío en el mundo pasa por 5 años de guerra y quedamos unos 12 millones de judíos en el mundo. Antes de eso, antes de la Segunda Guerra Mundial, había 12 millones de judíos en Europa y unos 6 millones más dispersos por el resto del mundo. 70 o 75 años después de la guerra, difícilmente empezamos a superar esta crisis que sufrimos en el siglo XX. Hoy en día somos 14.800.000 judíos en todo el mundo, incluido el Estado de Israel. Esto es el principio de la recuperación. Este número influye sobre cada uno de nosotros de muchas maneras, sobre nuestras ideas políticas, influye sobre nuestra economía, sobre todo. Y si queremos ver qué tenemos en el subconsciente, ustedes y yo, recuerden los 2 números que diré ahora. Número 1. Si no se hubiera producido la Shoah y si se hubiera creado el Estado de Israel, ¿cuántos judíos habría hoy en el mundo? Hay 2 investigadores en esta área en el mundo. El profesor de la Pérgola y la profesora Anita Shapira de la Universidad de Tel Aviv y de la Pérgola de la Universidad de Hebrea, según sus estimaciones con distintos métodos, llegan al siguiente número. Si no hubiera habido Shoah y se hubiera creado el Estado de Israel, hoy seríamos aproximadamente 34 millones de judíos en el mundo. Esto pesa en nuestro subconsciente. Segundo número. ¿Cuántos judíos habría hoy en el mundo si se hubiera producido la Shoah, pero no se hubiera creado el Estado de Israel? No es sencillo hacer este cálculo, pero también esto el profesor de la Pérgola y la profesora Shapira lo investigaron y llegaron a la conclusión de que el pueblo judío hoy en día llegaría a 6 o 7 millones de personas, que no es nada. Es algo insignificante. Difícilmente habría comunidades en diferentes lugares. Esto está siempre en nuestro trasfondo. ¿Cuántos somos hoy en día, por ejemplo, en el Estado de Israel? A diferencia de los judíos que se encuentran en el resto del mundo. Recordemos este número. De los 9.300.000 habitantes en Israel, el 45% del total de 14.800.000 judíos en el mundo. El porcentaje de judíos en Israel es el 73,9%. Esto significa, es la primera vez en la historia del pueblo judío, después de 2.600 años desde la destrucción del primer templo, que la comunidad judía más grande del mundo está en Israel. El 45% del pueblo judío vive en Israel, con un 21% aproximado de minorías nacionales árabes y otros tipos de población que no está muy claro qué tenemos que hacer. Israel está en conflicto, ¿qué hacer con esta gente, sus habitantes que no están definidos por la halajá como judíos? Esto es hoy en día. ¿Quieren saber qué pasa en el mundo? Miren esta tabla. La comunidad más grande después de la Primera Guerra Mundial estaba en Polonia, después pasó a los Estados Unidos. Durante mucho tiempo en los Estados Unidos había unos 6 millones de judíos. Hoy en día hay menos de 6 millones. Y en Israel hay más de 7 millones. O sea, esto es un hito en la historia de nuestro pueblo. Y la pregunta es, ¿qué significa todo esto? ¿Qué proyecciones tiene? Tiene que tener proyecciones. Y quiero hablar de esto con ustedes en los próximos minutos. ¿Qué significa estos números? Antes de pasar a eso, quiero que recuerden las predicciones. ¿Cuántos judíos habrá en el mundo en el 2050? ¿Cuántos habrá en Israel? Hoy hablamos
de acuerdo con las estadísticas y los cálculos, que dentro de unos 30 años el Estado de Israel tendrá aproximadamente entre 16 y 17 millones de judíos, y después el pueblo judío, después de 10 años llegará, de 100 años llegará al número de 18 millones. Y lo más importante de todo esto es que dentro de 30 años en Israel habrá 12 millones de judíos y 4 millones de minorías diferentes. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, había 18 millones de judíos en el mundo, 12 millones en Europa, y ahora hay 12 millones de judíos en Israel. Estamos dando un vuelco a la historia en 100 años. Esto en 2050, pero la pregunta es, ¿qué pasará? O si podemos saber cuánta gente habrá en el mundo, cuántos judíos habrá en Israel o en el mundo en el 2100. Hay mucha gente que piensa que es difícil de hacer estas estimaciones en estos lapsos tan largos, pero sepan que no es tan complicado, hay mucha gente que se dedica a esto. Y veamos lo que dice las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas dicen, hay un proyecto de la población en el mundo y dice que los judíos en el mundo serán aproximadamente 24 millones, de los cuales en Israel habrá 20 millones de judíos y 4 millones de minorías, o sea, 24 millones en total. 4 millones habrá en el resto del mundo, o sea, 20 millones en Israel y 4 millones en el mundo. En 200 años, desde los comienzos del sionismo, damos vuelta el cuadro de situación que duró durante los 1600 años, por completo, es un vuelco total. Este es el contexto histórico de ustedes y el mío también. Lo más interesante es que por debajo de todas estas cifras hay muchas cosas para decir, pero no lo haremos porque tenemos poco tiempo, por lo cual me permito sugerirles posteriormente material de lectura, y quien quiera saber más podrá comunicarse conmigo. Esto es lo que dicen las Naciones Unidas. La Oficina de Estadísticas en Israel piensa de manera diferente y dice que en el 2065 habrá 24 millones de habitantes en Israel. Será el único país del mundo que triplicará su población en los próximos 80 años. Todo el mundo avanza hacia una concentración de poblaciones y con una reducción. El Estado de Israel es el único que crecerá a este ritmo, lo cual generará muchos problemas, desafíos, cosas sorprendentes realmente a partir de este fenómeno. Pero recuerden que el desafío más grande, como construiremos 2 países más en 80 años. En 70 años hemos construido un país. Ahora, en 80 años debemos construir 2 países más en el mismo lugar. Y estos países deben ser más limpios, más igualitarios, más hermosos. Es un desafío impresionante para los hijos de todos nosotros. Cabe suponer que nos equivocaremos, pero lo más importante no es el desafío físico del Estado de Israel, sino el desafío de la identidad del pueblo judío. Y quiero explayarme en este punto. ¿Qué significados y qué proyecciones tienen estos números con respecto a la identidad judía? La historia judía en el futuro, las relaciones entre el judaísmo en Israel y el judaísmo de la diáspora. Después de 2600 años, el centro pasa a concentrarse
en una región en la que habrá la concentración del 80% de judíos del mundo. Para explicar un poco estos desafíos, quiero mostrarles el libro que publiqué hace poco. Quien quiera leerlo podrá hacerlo. Hoy en día está en hebreo y en inglés. Todavía no se ha traducido al español. Todos conocen este concepto de al borde del abismo. Como cultura, como grupo religiosa y cultural en el mundo, todo el tiempo vivimos con la sensación de que en cualquier momento vamos a perdernos. Todos los años decimos, cada generación surge alguien que quiere exterminarnos. En verdad no somos la única cultura que tiene esa sensación de al borde del abismo, que las mencionaré a continuación. Quiero tomar esta vivencia y explicar su significado y cómo se desarrollará en el futuro. Quiero tomar un ejemplo, una analogía de Marco Polo. Y todos conocen la historia de Marco Polo, que vivió con el emperador mongol para hablar de todo tipo de cosas. Y en un momento le pregunta el emperador, ¿de dónde vienes? Y Marco Polo le cuenta una historia muy interesante. Yo vengo de una ciudad que se llama Octavia, y esta ciudad pende del aire. Y lo que la gente de esta ciudad siente es, trata de reforzar las telas de araña sobre las que pende esta ciudad. Está en el aire y pende de telas de araña. La gente se dedica todo el tiempo a reparar esas telas de araña para que la ciudad no caiga. Es una hermosa analogía de la vida y del mundo, que nuestra existencia es sumamente frágil y cada uno trata de mejorar, enmendar, corregir, construir una casa, reforzar las telas de araña para no caernos. Yo tomo esta analogía y la transporto al pueblo judío y a su identidad hoy en día. Hay ciudades como estas en el mundo, una en España que se llama Ronda, que está construida sobre un acantilado muy alto. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir, seguramente habrá algunos españoles que ya la conocen. Entonces tomamos esta analogía para decir que el pueblo judío hoy en día está sostenido por 4 telas de araña, o 4 cuerdas, si así lo queremos. El problema es, hasta hace unos 200 años, estas 4 cuerdas estaban enlazadas en una sola cuerda gruesa y fuerte. Hubo gente que decía que se fueron porque no querían ser parte de esto. La mayor parte del tiempo histórico hubo mucha gente que abandonó el judaísmo y muy poca que se incorporó. Estamos en una época en la que cada vez más gente quiere integrarse al judaísmo, más que en otras épocas. Según el profesor de la Pérgola, hoy en día hay 24 millones de judíos que son de origen judío. La halajá no los denomina judíos, pero tienen algún origen judío, que estarían dispuestos a venir mañana mismo a Israel. 24 millones de personas. Vivimos en una época muy interesante. Lo que pasó en los 200 últimos años es que esta cuerda tan gruesa se dividió en 4 cuerdas y cada uno de nosotros está en otra. Y acá los tenemos brevemente. Algunos de nosotros decimos, para sobrevivir, no caernos y no desaparecer, debemos mantenernos en la cuerda ortodoxa, halárgica del judaísmo. Quien no se mantenga en esta cuerda se perderá finalmente en algún momento. Esa es la primera cuerda. La segunda, la gente que dice, no,
se perderán los que permanezcan en la halajá. Hay que concentrarse en el aspecto cultural del pueblo judío. Esto es lo que resistirá al paso del tiempo. A lo largo de la historia hubo mucha gente que habló, que apoyaba esta postura, como Bialik, Hadam, etc. Hay un tercer grupo que se enfatiza en el aspecto lingüístico de la cultura judía. Así como hay anglosajones y francófonos, hay también hebraístas. Sabemos hoy en día que el idioma es uno de los factores que más influyen sobre nuestra cognición y nuestra cultura. Este es el tercer grupo. Y el cuarto grupo es más pequeño, pero muy dominante en la sociedad israelí, que dicen, nosotros en realidad somos ciudadanos, así como hay franceses, hay un francés que es judío y otro francés que es católico. Nosotros en primer lugar somos israelíes y después judíos. Estos son los 4 grupos hoy en día que caracterizan al pueblo judío con diferentes variantes, pero se los puede agrupar en estas 4 calificaciones. Lo que paró en los últimos años es que el que estaba ubicado en una de estas cuerdas estaba seguro y convencido de que él sería el único que sobreviviría y los demás no. Surgieron discusiones muy, muy ásperas en los 200 años últimos con respecto a estos 4 grupos. El que desarrolló esta teoría y la amplió es Uriel Abulov, que es profesor en la Universidad de Tel Aviv, y analizó el discurso judío en los últimos 200 años e identificó estos 4 grupos. Él dice que el sionismo no logró llegar a un consenso y nos encontramos hoy en día en una situación en la que cada uno tiene otra idea, no hay consenso con respecto al orden de esta. Quien hizo recientemente una investigación que muestra este cuadro de situación, es Fuchs y Rosner. En el 2018 publicaron un libro que analiza la estructura de la sociedad israelí. Durante mucho tiempo pensábamos que había 10% de religiosos, 30% llamémoslos laicos, y en el medio había tradicionalistas que no era fácil definirlos. Hoy en día hay un 17% de judíos que la halajá y la ortodoxia son dominantes en su identidad. No necesariamente cumplen todos los preceptos religiosos, pero creen que eso es importante. Ese es un extremo. El 30% que estaban en el otro extremo se dividen en 13% de los que se autodefinen como universales. No pertenecen a un pueblo ni a una religión específica, son antirreligiosos. En Israel son también antijudío, cualquier símbolo o signo judío en Israel. Este 30% se dividió en el grupo de los universales y el grupo de los israelíes, que enfatizan lo nacional, la israelidad. Les importa, no son antirreligiosos, pero no quieren tener contacto con nada religioso. El gran descubrimiento de Fuchs y Rosner es que ese grupo del medio, que son 55% de tradicionalistas, no quieren un Estado teocrático, alágico, no quieren un Estado nacional, sino un Estado con muchos signos religiosos, nacionales, algo que se lo
se puede denominar como tradicionalismo. Si ustedes quieren, lo que alguna vez eran los sefaradim tradicionales, se está ampliando y extendiendo a toda la sociedad israelí. Este grupo no tiene todavía pensadores, ni un pensamiento organizado y no tiene una representación política. La representación política se concentra especialmente en los grupos de los judíos y los israelíes. En los Estados Unidos sucede algo totalmente diferente. El Instituto Q publicó una investigación muy interesante en la que organizaron la identidad religiosa en 7 escalones o peldaños, y tomando en cuenta las otras religiones, desde los más religiosos hasta los más laicos, en todas las religiones, 7 etapas. Cuando analizaron las otras religiones, encontraron la curva conocida de Klaus. En los extremos hay pocos y en el medio está la mayoría. Cuando analizaron a los judíos, encontraron algo totalmente diferente. 17% muy religiosos, puede ser el sionismo religioso, todos los que creen en la halajá, aunque no cumplan todos los preceptos religiosos. En el medio es un grupo bastante más pequeño, hay varios grupos, es el 42% y los opositores a la religión es el grupo mayoritario. Los que se oponen a la religión lo vemos en toda clase de fenómenos, en el BDS, en el antiisraelismo, en una actitud cada vez más alejada en los Estados Unidos del judaísmo de Estados Israel. Es un fenómeno muy interesante que requiere muchas explicaciones. La comunidad norteamericana se debate al respecto y no creo que encuentren alguna solución. Todas las soluciones propuestas no influyen, ninguna de ellas influye. Los viajes a Israel como Taglit duramente pueden, a duras penas, pueden frenar el tsunami, y veremos qué pasará en el futuro, porque también la población judía en los Estados Unidos se reduce cada vez más. El nivel de asimilación en los Estados Unidos hoy en día llega hasta casi un 60%. Cuando una pareja tiene a lo sumo 2 hijos, es una tendencia relevante, por supuesto, para los Estados Unidos. Por otro lado, en Israel se produce una situación opuesta. ¿Cuáles son los grandes desafíos que derivan de estas tendencias de las que he hablado? No caben dudas de que hay desafíos de identidad realmente importantes, que hay que abordarlos a la brevedad, y quiero seguir con ustedes o mostrarles 2 grandes desafíos que los judíos deben afrontar en el siglo XXI. Hay muchos, pero estos 2, en mi opinión, son muy importantes. Si no los resolvemos, pagaremos un precio muy alto. El primer tema, la identidad nacional del Estado judío. El Estado judío fue creado como un Estado judío democrático. El problema es que no entendemos qué significa judío ni qué significa democrático, y por supuesto no entendemos qué es un Estado judío democrático. El primer desafío proviene de esto, de lo siguiente: si puedo resumir toda la concepción del sionismo en los 120 años pasados, todo el sionismo se basa en una razón de ser, que es la siguiente: un pacto impuesto, el pacto de destino. Hace 2000 años que rezamos
nos vuelven a matar y a degollar. Organicémonos, dejemos a un lado todos los grupos y las diferencias. ¿Cómo nos gustaría ver que es un Estado judío futuro? Y en primer lugar, construyamos un hogar nacional judío basado en nuestra amarga historia, nuestro amargo destino. Este es un pacto de destino, un pacto. Hay muchos pueblos que tienen un pacto para salir de un destino que les había sido impuesto, que influía y que delineaba su precio en el pasado. Cuando comparamos estos procesos del sionismo en los 120 años transcurridos, hay otros grupos que han pasado procesos similares. Y podemos ver que este aglutinante que reúne a grupos diferentes, al principio, alrededor de un destino común, se va disgregando. Es una especie de pegamento instantáneo que no resiste el paso del tiempo. Generalmente se manifiesta como el asesinato de los líderes y guerras civiles. En una guerra civil, generalmente, esos grupos nacionales empiezan a definir lo que llamamos un pacto hacia el futuro, algo voluntario. ¿Cómo reorganizarse? Es algo que no proviene del pasado o de causas originadas en el pasado, sino una idea que proviene de la comprensión de a qué podemos aspirar en el futuro. Y entonces, cuando logramos controlarlo, esa nación adquiere un gran impulso hacia adelante. Hubo naciones que lo hicieron. El problema con este tipo de pacto es que debe ser formulado con 2 o 3 palabras. Les voy a dar algunos ejemplos de algunos países que lograron hacerlo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. 3 países. Nosotros debemos hacerlo en particular porque estamos en un conflicto con nuestros vecinos, y si no lo hacemos, nuestros vecinos nos van a decir, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que dicen ahora mismo? Todos nuestros vecinos nos dicen, ustedes no son un pueblo, son una religión. Así como hay alemanes cristianos y franceses cristianos, hay también judíos, franceses judíos. Y los judíos no necesitan ser un pueblo, no necesitan ser una nación. Ese es el gran argumento contra el Estado de Israel. Por eso debemos llegar a un pacto voluntario a nivel nacional. Eso es lo que hicieron, por ejemplo, en los Estados Unidos después de la guerra civil con tantos millones de heridos. Y su pacto voluntario es el de la libertad personal, individual. Esto no es algo nuevo en la historia, pero sí fue algo nuevo en la historia de algunos pueblos. Cuando pudieron construir, formular una constitución y un sistema de leyes y salir a la guerra para concretizar este pacto. Lo mismo hizo Francia con una guerra civil muy cruel contra líderes. Lo formularon en 3 palabras: libertad, igualdad, fraternidad, todos las conocemos. Y actúan a nivel histórico para concretar este pacto. La comunidad europea de hoy en día se organiza y construye para sí misma una identidad de comunidad multinacional, y
Giscard d'Estaing, el presidente de Francia, la propuso a los países de Europa. La unidad en la diversidad. Lo que une en las diferencias. Es una idea muy complicada, pero por lo menos intentan concretarlo de distintas formas. Estos procesos suelen llevar mucho tiempo, no ni 20 ni 30 años, sino más de 50, hasta que pueden elaborar todas sus proyecciones. ¿Qué puede ser un pacto en un Estado judío, democrático, moderno, con diferentes grupos de judíos? ¿Qué puede ser un pacto impuesto para... Nunca hubo en la historia una entidad como esta tan extraña, había monarquías, pero no había un pueblo y una nación moderna. Todo el tema de las naciones modernas tiene 300 o 400 años, no más de eso. Hubo mucha gente que se dedicó a eso, pero en mi opinión nadie logró formularla de manera clara que resuene en el mundo entero, que tome aspectos de la tradición, de las ciencias. Esto propone algo nuevo a la universidad, es una idea nueva. Llevará unos 300 años concretarlo, pero por lo menos existe esta idea, el derecho a la existencia. No caben dudas que nuestra competitividad y nuestra competitividad y nuestra creatividad florecen. Un Estado judío democrático que incluya lo tradicional, lo tecnológico, debe ser algo que pregone una novedad para el mundo, que busqué en todo tipo de lugares y encontré muchos escritores, pensadores, físicos, ideas muy hermosas, los tomé y lo formulé simplemente. No quiero explayarme porque no tenemos tiempo, pero quien quiera puede. Yo lo llamo la libertad colectiva, a diferencia de la libertad individual. Todo el colectivo tiene más implicaciones que lo que es un factor que produce la atomización de la sociedad humana. El individuo es lo más importante, no le importa de los otros, y lentamente la nación se transforma en grupos, los grupos se transforman en individuos y finalmente todos contra todos. Hay muchas culturas y muchas democracias están experimentando eso en nuestros días. Para elevar el nivel de esta idea de la libertad individual, yo propuse lo que llamo las libertades grupales o colectivas. Esto tiene muchos sentidos y muchos significados. Puedo darles algunos ejemplos de cómo se pone de manifiesto en el comportamiento humano en nuestros días. Por ejemplo, el tema de la vacuna contra el corona. Acá entra en juego la libertad individual. Cuando un individuo dice, yo voy a decidir si quiero vacunarme o no, nadie me puede obligar, porque el individuo tiene... Cuando hablamos de las libertades colectivas, decimos, sí, hay situaciones en las que el colectivo se puede imponer al individuo para decir si hay que vacunarse o no. Esto es una diferencia, es un ejemplo de lo que puede hacer otra sociedad basada en las libertades colectivas y no la libertad del individuo. Hay muchos, la combinación de capitalismo y socialismo muy complicada, podemos trasladarlos
al fútbol podemos decir, por ejemplo, la diferencia entre un equipo de fútbol y una unidad militar. El mundo se encuentra en una situación de competitividad. Dentro de dicha unidad, ¿cómo son las relaciones entre los individuos? Ustedes pueden ver, esto nos lleva a una sociedad democrática, a una situación más sana que todo tipo de fenómenos que podemos observar. No debe ser la idea central. Lo que digo en el libro que se publicó recientemente, muestro cómo se construye un pacto impuesto, cuáles deben ser sus componentes. Y traigo como ejemplo el pueblo judío hoy en día, el gran desafío que tiene que afrontar, cómo aunar todos nuestros recursos físicos e intelectuales para generar una nueva idea de qué es un Estado judío democrático moderno, en el que todos seamos copartícipes del proceso, como lo fuimos en el proceso del sionismo. Debemos redefinir al pueblo judío, porque hasta ahora el pueblo judío no tenía un solo país. El hecho de que hayamos regresado a una sola tierra con soberanía y con independencia, no podemos seguir conduciéndonos como un grupo exclusivamente religioso, porque si no le agregamos la dimensión de la nacionalidad, que hasta entonces no teníamos como pueblo. El segundo desafío es más interesante y muy importante. ¿Quiénes serán los líderes de este proceso histórico en el siglo XXI? El liderazgo tiene una importancia muy grande en este tipo de procesos y su implementación. Busque quiénes podían ser los líderes de este proceso judío, lo que han hecho en los 120 años últimos, el proceso del sionismo. No es una idea nueva, pero un grupo de gente dijo, tomemos una herramienta moderna llamada la diplomacia internacional, impongámoslas a las tendencias nacionalistas y actuemos para concretar un nacionalismo judío en Israel para que nuestro destino no siga jugando en contra de nosotros. Esa es la gran diferencia de los últimos años. Al principio era una minoría, la mayor parte del pueblo judío no aceptaba esta idea, tampoco aceptaba la creación de un Estado judío. Durante 2000 años el pueblo judío desarrolló un concepto de pueblo cosmopolita, universal. Nosotros vamos de un lugar a otro, todo el tiempo nos desplazamos. Acá no estamos bien, busquemos un lugar mejor. Acá es menos propicio, vayamos, busquemos otro lugar. En realidad, el sionismo modificó nuestra forma de pensar y todavía nos lleva mucho tiempo. Somos nada más que un 45%, nos llevará por lo menos unos 80 años, o sea, 200 años del surgimiento del sionismo hasta que la mayor parte del pueblo judío viva en el Estado de Israel con soberanía, independencia, gestión económica independiente, ni siquiera en tiempos de los reyes, que generalmente pensamos que eran independientes, no eran un gran liderazgo, todo el tiempo había todo tipo de grandes potencias a cuya sombra se manejaban.
muy poco tiempo hubo una independencia completa. Entonces la pregunta es, ¿quiénes eran los líderes? En la futurología buscamos pautas o modelos y encontré algo interesante. Hasta ahora, en la historia del pueblo judío, hubo 4 etapas, cada una con sus narrativas, con sus líderes, con sus situaciones políticas, económicas, religiosas. Cada época duró unos 500 años, las 3 primeras, y la última etapa de 2000 años es la última. Cada etapa empezó con una idea nueva, con una gran visión, y lentamente empezó a deteriorarse, y los 200 años últimos de cada una de estas etapas empezaron situaciones muy difíciles y que terminaban en catástrofes políticas, de seguridad, social, etc. Por lo cual quiero pasar con ustedes por estas 4 etapas y trataremos de entender qué tipo de líderes había en cada época. Y lo que sostengo es que estamos ante la 5ª etapa en la historia del pueblo judío. Vamos a modificar nuestra religión, nuestra identidad, nuestra nacionalidad y también el carácter de nuestros líderes. Veamos entonces la primera etapa en la historia del pueblo judío, lo que se llama el tribalismo, la etapa de las tribus, y la idea era unámonos en un modelo de gobierno confederativo, como vemos en muchos otros países, por ejemplo los Estados Unidos. Cada tribu tiene su cultura, su economía, su educación, y se reúnen, eligen al jefe de una de las tribus para que gobierne a todo el pueblo. Ese fue el modelo inicial, pero al poco tiempo hubo combates entre las tribus y corrieron ríos de sangre. Una tribu contra la otra, Yehudá contra Leví, era terrible. Hasta surgió un grupo dentro del pueblo que dijo, este modelo no es bueno, esta forma de gobierno no es buena, tiene más defectos que virtudes. Y en aquella época la forma de gobierno habitual era la monarquía. Entonces, lentamente se convencieron hasta que Samuel coronó, ungió a Saúl como primer rey, al principio como rey. Saúl tenía una concepción política muy original. Cada tribu puede ser muy independiente, pero en primer lugar, construyamos un ejército unificado que nos defienda de los enemigos. Y logró hacerlo. Pero al poco tiempo surgió un joven llamado David, ya estoy hablando de la segunda época, y David dijo, el sistema de Saúl no es bueno, lo mejor es construir un gobierno centralizado, una sola religión, un solo tren, una sola capital, un solo lugar, una familia que controle todo, y eso es. Lo hace, su hijo Salomón sigue de esta manera, pero después de la muerte de Shlomo, inmediatamente su hijo Rehabam lo sucede y empiezan las luchas que duran 200 años. Durante 200 años hay 7 guerras civiles en el pueblo judío. Al principio se dividieron las tribus, se separaron de Judea, y uno se abandonó, el otro se fue, este fue conquistado. Finalmente también Judea fue totalmente destruida, derrotada, y fue destruido el templo y empezó la época de un exilio terrible. Empieza entonces la tercera época, cuando empiezan a volver con la declaración del emperador Ciro, el que quiera volver, que vuelva.
de 1 millón de judíos que había en Babilonia, llegaron a más o menos 338.000. En realidad, el liderazgo de la tercera época fue lo que llamamos el liderazgo sacerdotal. Nosotros recibimos la autoridad del Dios directamente. Nosotros construimos una sociedad más justa, más igualitaria, mejor, no como lo que hicieron los reyes en el pasado. Hicieron una gran reforma en el judaísmo. Hasta entonces, el judaísmo se transmitía por vía paterna y ellos decidieron que fuera por vía materna. Y muchas otras revoluciones introdujeron muchos cambios. Ezra y Nehemia, los líderes, Ezra, el escriba, escribió, registró, escribió muchas cosas nuevas. Y empieza la familia de los asmoneos y sus hijos que luchan uno contra otros, se matan entre ellos hasta en el templo había una terrible corrupción, hasta que alguien gritó a todos los sacerdotes cuán corruptos eran. Y surgió un culto religioso nuevo que trataba de reemplazar al anterior. Y desde hace 2000 años sostienen que son los auténticos judíos. Esto también terminó con una tragedia terrible, la destrucción del segundo templo. Esto terminó con la época de los macabeos. Ellos quisieron reconstruir, pero llegamos a una destrucción casi total del pueblo judío, que luchaban contra los romanos y finalmente quedaron en Israel unos 3000 judíos después del intento de Yehuda Maccabi de restaurar el nacionalismo judío. Y llegamos a la cuarta etapa, es muy larga. En ella hicimos la revolución más grande del pueblo judío. Dijimos, el liderazgo no puede pasar por herencia de padre a hijo, sino hablan de la meritocracia. Quien es instruido, quien es aceptado por la comunidad será el líder. Y todo el judaísmo que ustedes conocen es el judaísmo rabínico. El Talmud de Jerusalén, el del siglo III, el Talmud de Babilonia, que fue escrito en el siglo IV o en el siglo III de la era cristiana. El judaísmo que conocemos hoy en día es el judaísmo rabínico, pero este periodo, hace 200 años, nos encontramos en el punto final de esta etapa del sacerdocio. Hace 200 años empezó a terminar cuando en el 2010 alguien dijo el judaísmo tal como se ha desarrollado ya no es relevante hoy en día. El 50% de los judíos de Europa se asimilaron en aquellos tiempos y en 1890 surgió el judaísmo conservador. Después, en 1896, el sionismo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Shoah, el renacimiento judío. Yo atribuyo esto al proceso demográfico que todavía está en curso. La pregunta es, ¿quiénes van a ser los líderes de esta quinta etapa? ¿Qué los caracteriza? ¿Qué los diferencia? Tiene que haber algo diferente. Ya no es el judaísmo rabínico que se desarrolló en las comunidades de la diáspora. Esto es parte de las grandes luchas que suceden hoy en día en Israel.
entre laicos y ultraortodoxos, religiosos, no religiosos, el judaísmo de Israel, el judaísmo de la diáspora en distintos lugares. De esto derivan los temas de los que estamos hablando, por lo cual quiero decir, lo que encontré fue que en cada etapa había dos grupos que luchaban por el liderazgo, uno que lideraba y el otro que era el grupo rechazado, marginado, y finalmente los marginados toman el mando y dicen, les vamos a demostrar cómo hacer las cosas bien, hasta que surge otra élite que trata de competir con ellos y esta pasa a ser la marginada y los marginados pasan a ser los líderes y así sucesivamente. En época de las tribus, los jefes de las tribus y los jueces eran los líderes y lo que los desafía era el liderazgo monárquico de los reyes. En la segunda etapa, los reyes eran los líderes y los marginados eran los sacerdotes. En la tercera época, los sacerdotes eran los líderes y los marginados eran los rabinos. En la Gemara y en el Talmud lo llamaban, es uno del pueblo, que venían a enfrentarse y a desafiar a los sacerdotes. La pregunta es, ¿quiénes eran los marginados en la cuarta etapa? Había que llegar con ideas nuevas, llegar con algo, un pensamiento novedoso, algo que sea aceptado por el pueblo, reformas en la identidad, en la tradición, muchas reformas en un lugar que estemos unificados. En mi opinión, mucha gente tal vez no coincida conmigo. Y yo creo que hoy en día las mujeres tomarán el mando en esta quinta etapa. Es un proceso que se ve también en el mundo, no solamente en el judaísmo, pero en el mundo hasta ahora, que las mujeres querían igualdad de derechos. No hablo de igualdad de derechos, hablo del liderazgo, de nuevas ideas, de nuevas soluciones a los problemas que ya existen, de familia, de economía, diplomacia, etcétera. Necesitamos un tipo de pensamiento diferente. Durante 2000 años las mujeres no tuvieron posibilidad de expresarse. Ha llegado el momento de que no hablo de feminismo, no hablo de género, no hablo de una mujer, sino de una forma de pensar femenina. No debe ser una mujer obligatoriamente, y es importante recordar esto. Bueno, acabo de presentarles algunas ideas de este libro. Supongo, seguramente tienen muchas ideas. Tengo unos pocos minutos para estar con ustedes porque tengo otro compromiso, por lo cual me complacerá abrir a otras preguntas. Y si no, vayan a mi sitio de internet, ahí pueden encontrar mucho material, pueden encontrar enlaces para comprar los libros. Y quien tenga más preguntas, me alegraré de que me escriban por email y les responderé con gusto lo que pueda. Espero por lo menos haberlos estimulado a pensar un poco diferente. Veamos entonces, veo que hay algunas preguntas. Ronit. David pregunta a Ronit si puede traducirle. Somos educadores y la pregunta, estamos dispersos por el mundo
¿Qué función nos cabe a nosotros, a los educadores? Por supuesto, es una función crítica para todo. Tenemos que presentar este tema y llevarlo al frente, ponerlo al frente. Nos ocupamos de enseñar un poco de idioma, de un poco de tradición. No es nada. Eso es simplemente mantener un nivel básico. Los niños que hoy en día forman parte de la educación judía necesitan algo más grande, más importante, necesitan una idea muy grande que los pueda unir para una acción, como el sionismo, que fue una idea grandiosa. Todos recordamos, yo la recuerdo todavía, la alcancía del Keren Kayemet, que unificó a varias generaciones de niños en un solo objetivo común de creación, de apoyo. Aquí también tenemos que crear una nueva alcancía de ideas, no de dinero, de ideas, que puedan, ideas que les permitan conectarse con el pueblo judío cada vez más. Cada uno puede vivir muy bien en Uruguay, en Venezuela. Bueno, hoy en Venezuela ya no se vive tan bien. Todos pueden vivir bien como individuos. Nosotros necesitamos una idea unificadora, que seamos copartícipes y, en mi opinión, esto para los más pequeños y para los jóvenes o adultos, ¿cómo hacerlo? En mi opinión, hay literatura muy interesante hoy en día al respecto, muchos libros que tratan estas cuestiones. Shai Pirón, Ari Shavit, que se ocupan de estos temas, las análisis. ¿Cómo será el Estado de Israel en el futuro? Tenemos que leer todo esto, traducirla al español. Yo con gran esfuerzo lo traduje al inglés. Mi objetivo era que estos dos libros, en hebreo y en inglés, salgan al mismo tiempo. Como una persona no puede hacer todo, hay que pensar en el futuro del pueblo judío. En las comunidades del mundo todavía no se habla del futuro, se habla del futuro de la comunidad. La comunidad ya no es tan significativa para la historia del pueblo judío. No es el centro vital. La nación es el centro vital. Es más central. ¿Cómo podemos manejar este discurso? Esto es lo más importante. Una pregunta más. Quería decir, esta ponencia fue asombrosa, pero me creó una tormenta en el cerebro y me pregunto cómo poder influir. Si existe algún seminario sobre tradicionalismo en general. Sí, entender que el tradicionalismo es lo que uno trae de su hogar paterno y de pronto que todo eso que yo pensaba no es nada. Tal como analizaste los datos, me estoy diciendo, si el 80% del pueblo judío no habla hebreo como lengua materna, entonces, en la escuela, IFAT, yo estoy en Beersheba, si el 80% de los niños no hablan hebreo como lengua materna, ¿cómo lograr que sientan esa pertenencia? Están en distintos lugares del mundo. ¿Cómo son las relaciones con los judíos? Esto me sacó el viento de las velas y ahora llego a otro lugar. El cambio tiene que venir de una comprensión profunda de qué pasa con todo esto.
¿Cómo va a ser el futuro? ¿Qué vamos a hacer como país? Estos debates, yo no sé, tengo un lío en la cabeza ahora. Quiero decirte que en este momento estás creciendo. Te he abierto las fronteras del cerebro. Al principio genera mucha incomodidad porque todo está revuelto en la cabeza y eso es maravilloso. Estos instantes son buenísimos, cuando todo se tambalea y no estamos seguros de nada. Creo que estas conversaciones, que lo que hice ahora, se producen en muchos lugares del país. Y los grupos que no mantienen este tipo de conversaciones son los que no formarán parte del desarrollo. Algún otro hará el trabajo de ellos. Por eso es tan importante que todos participen en este discurso y no solamente de una élite en Barilán o en Tel Aviv. Todos tienen que participar. Cuando el momento en que tomas conciencia de que existe este discurso ya es importante. Por eso te sugiero que leas el libro de Shai Pirón, del rabino Shai Pirón, el libro de Ari Shavit, el libro de Edelson, y si te queda tiempo, el libro de Pasig. Ahora, muchas gracias a todos. Yo sé que no tenemos tiempo. Yo quería traer toda la diáspora. Nosotros somos muchos judíos que estamos fuera de Israel. Megenim, y defendemos a nuestra comunidad. Estamos todavía en la etapa anterior. Usted habla de la nación y nosotros todavía estamos en la comunidad. Yo sé que se trata de otra ponencia, pero ¿qué podemos decir entonces en la diáspora si tantos problemas mencionas en Israel? No todo. Quien se preocupa por el pasado y por el presente pierde el futuro. Tienes razón, pero nosotros como pueblo siempre pensábamos en el futuro. Eso es algo que nos caracterizó siempre. Vivimos en medio de los problemas del presente y la pandemia, pero debemos elevarnos, mirar desde arriba, mirar lejos y decidir. Nuestras acciones para el futuro son nuestros hijos, nuestros niños israelíes y niños en América Latina, y nuestra posibilidad de hacerlos encontrarse los unos con los otros, para que pregunten y duden juntos. Muchas gracias a todos, fue un placer. Voy a poner esta presentación en YouTube, quien quiera podrá verla, y van a recibir también la copia de la presentación traducida al castellano. Y quienes tienen preguntas, siéntanse libres de mandármelos. A través de mi sitio de web pueden mandarme mail. Muchas gracias y adiós. Quienes tienen fuerza todavía y energía pueden quedarse para intercambiar ideas. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Reinit, quiero decir, soy Edith. Yo leí el libro de Pasig. Enseguida pensé en esta red de compañeros. Creo que Pasig hace algo muy importante. Nos plantea una pregunta muy grande. Como dijo Leticia, exactamente. Nuestra comunidad, nuestra escuela, los padres. ¿Cuánto judaísmo introducimos en la escuela? ¿Quién quiere otro tipo de contenidos en Israel?
estamos dentro de las preguntas, cuestiones sociales y socioculturales y socioeconómicas y también políticas y las tribus. David planteó una pregunta mucho más grande. Esto nos da una proporción, un sentido diferente de la proporción. En primer lugar, yo comparto con Ifat la idea de, por una parte, nos sacude, por el otro debemos confesar, también que nos tranquiliza también, porque nos da una perspectiva mucho más amplia, nos da más seguridad en los procesos que podemos observar y en ciertos puntos de la historia en los cuales habían perdido el rumbo, pero nos hemos desarrollado, hemos avanzado y hoy en día creo que estamos en otro lugar, estamos en un lugar de desarrollo como un pueblo entre todos los pueblos y como un pueblo con una historia muy larga, muy significativa, para llegar a una situación de mayor responsabilidad. A mí me conmueve todo esto. Para no hablar. ¿Quiénes serán los líderes del futuro? Esto me sacudió. Miren esta pantalla, ¿qué pasa con la educación en el mundo en general? Esto me alienta. Esto no es, lo que él dijo no es feminismo, es un pensamiento y un discurso diferentes. Que se sienta bien el único varón en este grupo, aunque no entienda hebreo. Tenemos tanto por hacer. La voz femenina falta en el mundo, no solo en la dirigencia judía, en el mundo en general. Eso es un mundo entero a nuestra disposición. Bueno, levantemos el guante. Ya lo hemos levantado. Es importante que lo entendamos, que es importante que está en nuestras manos. Gracias a todos. Sí, podemos perder el libro, que cada uno todavía no está traducido al español. Trataremos de organizarnos para esto, para que podamos recibir el libro. En primer lugar, enviaremos la grabación de este encuentro. Jimena, ¿te ocuparás de esto? Sí, claro, sí. Vamos a trabajar en la grabación y en los próximos días ya les vamos a compartir. No quise interrumpir la conversación en hibrid porque para la traducción es más complicado, pero sin dudas que volverla a escuchar también nos va a dar la oportunidad de seguir pensando. Así que bueno, también les vamos a compartir el link para que nos puedan completar la encuesta y ya nos vemos el 6 de diciembre, que tenemos como oradora a Edith Kimchi, nuestra coordinadora de G-Network, para que pueda, bueno, hablarnos de la tecnología y la atención, que será también un tema muy interesante para compartir juntos y seguir pensando en los desafíos que tenemos en las escuelas, pensando el futuro de nuestra comunidad, desde esta libertad colectiva y también desde estas cuestiones que tienen que ver con
con la tecnología que irrumpe y las decisiones que tenemos que tomar desde las escuelas. Así que, bueno, gracias por quedarse hasta ahora y nos estamos viendo muy pronto.